Y quiero comenzar hablando de las perspectivas de la mente humana que vienen en la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. ¿Qué ocurre cuando podemos entender que la mente humana es algo espectacular, que puede ser tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga? Depende si está trabajando, funcionando a tu favor o en contra de ti. Entonces, para ello quiero hablarles en la siguiente diapositiva acerca de una nueva conciencia. La ciencia ha demostrado durante los últimos años, la segunda mitad del siglo XX, se basaba o se regía por la física newtoniana. Entonces, el átomo newtoniano que aparece en esa imagen, ahí cuando dice nueva conciencia abajito, como un sistema o un minisistema planetario, ¿no? Con esta conciencia o esta idea de que los protones, los electrones, los neutrones estaban girando alrededor del núcleo. Y del otro lado está el otro recuadro que dice el átomo cuántico. Y no es un error que esté allí, no es que se me olvidó poner la imagen, sino simplemente ocurre que esta es la nueva conciencia. La conciencia cuántica nos habla de, desde la mecánica celeste, la mecánica cuántica, se empezaron todos estos avances, enormes avances de conciencia, probados ya por la ciencia, de que en realidad somos pura energía, vibrando a distintas frecuencias, a distintos niveles. Decía Nikola Tesla, una de las mentes más grandes del siglo pasado, que si quieres conocer los secretos del universo, requieres pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Entonces, esta nueva conciencia de la era cuántica, de alguna manera, nos ha llevado a entender que la mente, si podemos ver la siguiente diapositiva, John, por favor, es una mente, la nuestra, holográfica multidimensional. ¿Qué significa eso? Significa que no se ha encontrado la ubicación precisa, la ubicación exacta de nuestra mente. Por eso se le llama holográfica, porque el holograma puede contener una pequeña parte, una muy, muy pequeña parte, y puede reproducir el todo. Eso es lo que significa de manera llana lo que es holográfico. Entonces, nuestra mente, la mente humana, es una mente holográfica. ¿Por qué? Porque no tiene una ubicación precisa. Hay gente que me dice, la mente está en el cerebro. No. Hoy vamos a hablar a detalle de eso porque vamos a enfocarnos en el cerebro, pero quiero hacer este acercamiento a través de la comprensión de nuestra mente, de la mente humana, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre allí? Se llama también mente multidimensional porque la mente humana es una mente que tiene distintas dimensiones, por lo menos 5 identificadas en la acepción más compleja del ser humano, desde lo instintivo, lo motriz, lo sexual, lo emocional y lo racional. Entonces, durante mucho tiempo se creía que la mente estaba en el cerebro, que estaba en alguna parte del cuerpo. El día de hoy, las evidencias científicas nos llevan a comprobar de manera clara que la mente no tiene una ubicación específica, la mente no está en una parte específica del cuerpo. De hecho, las teorías más recientes hablan de que incluso el cuerpo está dentro de la mente, que la mente contiene al cuerpo. Pero mira, vamos a parar allí porque yo podría seguir hablando de eso unas 30 horas más. Lo que quiero traer es que entonces la importancia de la mente holográfica multidimensional que tiene el ser humano es que nuestra mente, tu mente, rige todo en ti, desde las funciones vitales de tu cuerpo, de procesos que ni siquiera estás consciente de ellos o pendiente de ellos, como tu respiración, tu ritmo cardíaco, la presión sanguínea y todas las funciones de todos los órganos de tu cuerpo. Y hay un órgano en especial, si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, John, es que la mente utiliza al cerebro como una interfase. Utiliza al cerebro como una interfase de operación para llevar a cabo todas estas funciones. Entonces, tu mente de alguna manera rige tus funciones fisiológicas, tus emociones, tus pensamientos, tus conductas y todo lo que ocurre dentro de ti. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, porque vamos a enfocarnos ya a lo que nos trajo el día de hoy, al cerebro humano. Y quiero generar una mayor comprensión
en esta charla acerca del cerebro desde una teoría, se llama la teoría del cerebro triuno. Fue desarrollada por el doctor Paul MacLean, publicada en 1971 en Estados Unidos, y aunque ha sido muy atacada en términos de fisiología, de biología y tal, es espectacular para poder comprender y entender el comportamiento humano. Nosotros, yo a lo que me dedico, como bien decía John cuando me hizo favor de presentar hoy, es la parte de coaching integral ontosistémico con especialidad en intervención estratégica y neurocoaching. Y entonces, de alguna manera, somos especialistas en el diseño de comportamiento, en el florecimiento humano, que es un término que se utiliza cada vez más en los años recientes, como esta posibilidad de que un ser humano encuentre la mejor versión de sí mismo, de sí misma, para crear de manera consciente sus emociones, sus pensamientos y por ende sus conductas que llevarán a sus acciones a través de sus actitudes y acciones logra sus resultados. Y esa es nuestra área de especialidad. Entonces, quiero compartirte de manera somera, de manera breve, qué ocurre con el cerebro triuno. Esta está muy de moda. En los últimos años todo el mundo está ahora hablando de que véndele a la mente, no a la gente, las neuroventas, el neuromarketing, el neurotodo. Pero habrá que entender que si bien es cierto, de manera coloquial se le ha llamado cerebro reptil, cerebro mamífero, cerebro humano, ahí en la diapositiva puedes ver en donde está la parte roja del cerebro o iluminada en rojo es el tálamo cerebral y el cerebelo. Ese es el cerebro inferior o el cerebro más antiguo. Se desarrolló hace cerca de 230 millones de años. Se le llama reptiliano o cerebro reptil porque se asemeja mucho a una lagartija. La lagartija quiere estar todo el día descansando, tomando el sol, calentando su sangre con la luz del sol, consiguiendo alimento, reproduciéndose, conservando y preservando esa energía y evitando cualquier ataque, cualquier daño. Esa es la naturaleza en un sentido simplista de nuestro cerebro, que permanecer en esta situación de homeostasis, de calma, de tranquilidad, que no haya ningún disturbio en ella. Luego, hace como 140 millones de años, se desarrolló lo que se llama el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, que es donde está el giro del cíngulo, donde está la amígdala, y esto generó las emociones condicionadas. Fue cuando el ser humano, cuando el hombre, la mujer, comenzó a vivir en grupo, en tribus, quizás en cuevas o comenzando a crear viviendo entre los árboles o aldeas, y comenzó la importancia del sentido de pertenencia, de poder llevar a cabo juntos ciertas actividades. Los hombres, por naturaleza, salían a cazar y a defender o defendían a la tribu, su aldea, el lugar donde vivían y salían a cazar. Las mujeres se quedaban a recolectar alimentos, a criar a los niños, a nutrir y cuidar el espacio. Y entonces lo peor que podía ocurrirle a una persona en aquel momento era ser desterrado, era el peor castigo que podía existir. ¿Por qué? Porque ser desterrado de la tribu, del grupo social al que pertenezco, era automáticamente una condena de muerte ante la imposibilidad de cazar solo un animal como un mamut o defenderme de un tigre dientes de sable o de una tribu enemiga. Eso era prácticamente una condena de muerte, el destierro. Entonces ahí surgen las emociones condicionadas. Hoy por ti, mañana por mí. La contribución para obtener algo en las relaciones. Y finalmente, hace como 40 millones de años comenzó a desarrollarse el neocórtex o la corteza prefrontal, los dos lóbulos del cerebro que son los que usualmente vemos en las imágenes, que parecen como unas esponjas y que tienen la mayor parte de los pliegues. Esos pliegues son una genialidad porque permitieron que dentro del tamaño que tiene nuestro cráneo pudiera existir todo este desarrollo espectacular que tiene los lóbulos de las frontales, laterales de la corteza prefrontal y el cuerpo calloso que los une. Allí es donde surge la parte de la conciencia, las emociones conscientes, discernir, discriminar, poder solucionar problemas complejos, las emociones generadas de manera consciente. Entonces, las emociones instintivas están regidas por el cerebro reptil, son supervivencia, comer, frío, hambre, huir o pelear o congelarse. En la parte que
en la diapositiva aparece con color verde, coloreado en verde en el sistema límbico, están las emociones condicionadas, el sentido de pertenencia, hacer algo para obtener algo a cambio. Y en la parte que está coloreada en morado, que es la gran parte del cerebro, está las emociones autogeneradas, la empatía, la compasión. Se dice que lo que realmente nos hace humanos es la capacidad de poder ser empático con otro ser humano, de poderme volver compasivo respecto a su situación y a lo que está viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre en nuestro hardware, en los fierros, ¿no? En la maquinaria que está en nuestro cerebro, si me permites esta imagen, y para ello uso esta teoría del doctor Paul MacLean, que el cerebro mamífero, el sistema límbico, se montó sobre el cerebro reptil y el neocórtex sobre el cerebro mamífero. Entonces genera un cortocircuito, genera alteraciones, porque hay una competencia de qué parte del cerebro va a estar resolviendo o atendiendo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría que vayamos a la siguiente diapositiva para entrar ya en materia mayormente y vamos a hablar por un momento de la sinapsis. Mira, has escuchado probablemente que dicen por ahí que los seres humanos utilizan solamente el 10% de su capacidad. Yo pregunto esto a veces a las personas en la sala de entrenamiento, en los talleres o en los cursos que facilitamos. Y les digo, ¿sabías o has escuchado esta teoría que dice que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad cerebral, el 10% de su cerebro? Y hay muchas personas que dicen, sí, sí, yo lo escuché, sí, levantan la mano y lo dicen, y los veo de pronto y digo, si yo fuera tú, no me estaría sintiendo muy orgulloso de eso, no estaría por la vida diciendo, sí, solo uso el 10% de mi capacidad. Pero además no es cierto. Mira, no es como que si te hago una trepanación y quito la parte de tu cráneo y viera tu cerebro expuesto, que solamente el 10% está haciendo sinapsis, que solamente el 10% está funcionando y que todo el resto está podrido como cuitlacoche o como un hongo o como una seta o un champiñón allí entre la humedad y tal, por no ser utilizado. Tu cerebro funciona completamente, todas sus partes funcionan. Ocurre que no funcionan todas al mismo tiempo. Hay combinaciones de distintas partes del cerebro que van funcionando en distintos momentos. Y aquí en esta diapositiva podemos ver la imagen del cerebro en tonos azules. Hay un acercamiento arriba del lado derecho de la pantalla que se ve una parte como rojita o rosa que hace referencia a las conexiones neuronales. Las conexiones neuronales entre las neuronas, esta conexión, y hay como un extreme close-up, un acercamiento extremo en la parte inferior del lado izquierdo, donde se ven dos puntas de dendritas con el intercambio de neurotransmisores y de electricidad. Entonces, nuestro cerebro utiliza la energía eléctrica, las proteínas, la glucosa, sobre todo en nuestro cuerpo, para funcionar. El cerebro humano es capaz de generar como más o menos 10 watts de potencia, si hablamos en términos de energía, que sería suficiente como para encender el foco del interior de un refri, de los focos de antes que habían dentro de los refris, más o menos 10 watts estarían allí encendiéndose, y es un proceso químico, eléctrico y químico, que es lo que hace que sea la información transmitida entre todas las cientos de millones de neuronas que hay dentro de tu cerebro. Probablemente más de 100.000 millones de neuronas que generan entre ellas conexiones. ¿Qué es importante acá? Se ha descubierto que no importa tanto el tamaño del cerebro en términos de que, por ejemplo, el cerebro femenino, el cerebro masculino son distintos. El cerebro masculino, por ejemplo, la amígdala es 2.5 veces más grande que el cerebro femenino. En el cerebro femenino, por ejemplo, hay procesos, el cuerpo calloso está mucho mejor conectado, los dos lóbulos o los dos hemisferios del cerebro. Entonces, todas esas diferencias pueden ser por género y tal, pero también es importante, bueno, por las hormonas causadas en cada uno de los géneros y que vienen de los cromosomas que cada ser obtuvo al ser concebido, al nacer, al desarrollarse. Pero ¿qué ocurre allí? La realidad es que lo que hace tan distinto a un ser humano o a otro, es a lo que me quiero referir, no es el número de neuronas. Los números son muy similares.
es el grado de conexiones, el número de conexiones y la densidad de esas conexiones neuronales. Entonces, ahora sí le voy a pedir a John que nos ponga la próxima diapositiva que habla de la teoría Hebbiana. Las neuronas que se disparan juntas permanecen conectadas. Esto fue lo que dijo el doctor Donald Hebb. Las neuronas que se disparan juntas permanecerán conectadas. Es la teoría Hebbiana. Y es lo que nos habla entonces de que las neuronas, una vez que hacen esta sinapsis, distintas neuronas lo hacen ante un evento, ante algo que ocurre frente a mí como persona, como ser humano, y entonces las neuronas que se dispararon juntas y se conectaron en distintas partes del cerebro van a permanecer conectadas, van a permanecer unidas. Y esto es lo que va generando las conexiones neuronales. Ojalá yo nos pudiera apoyar ahí a mover la diapositiva. No sé si ustedes ya están viendo la siguiente diapositiva. Yo seguía viendo la anterior. Ya hablé eso de la teoría Hebbiana y me gustaría hablar ahora de la neuroplasticidad. Que esta es, estoy yendo por estos términos. Muchas gracias, John. Si quieres, sáltate de una vez a la que sigue, que va a decir neuromodelado. Voy a hablar junto del neuromodelado y de la neuroplasticidad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tus neuronas están formadas por axones y dendritas. El axón es el cuerpo, las dendritas son los bracitos estirados, las mangueritas que tienen las neuronas. Hay distintas especialidades en las neuronas, hoy no vamos a hablar de ello. Quiero una comprensión simplemente muy, muy básica. ¿Por qué? Porque esas conexiones de sinapsis entre las dendritas, entre distintos axones de las neuronas, es lo que forman las conexiones, las rutas que se van generando. Y la neuroplasticidad es de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos años y que están probados ya científicamente. Y es algo hermoso, es algo espectacular, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no es cierto que ya no se puede modificar. La neuroplasticidad es la maleabilidad, la plasticidad, la capacidad de moverse, de cambiar. Neuro de neurona. Plasticidad de maleabilidad, de que se puede jugar como una plastilina, que se puede modificar. Fíjate, una manera en la que yo me lo explico es la siguiente. Imagínate que vives en el campo y para ir hacia el pueblo vas caminando y cruzas el campo y en la época de lluvias creció la hierba y entonces está todo la pradera cerrada. Y entonces, a vuelta de que tú vas pasando, caminando todos los días, tu familia también y otras personas, se va abriendo un camino, se va abriendo una vereda, ¿ok? Y entonces ese camino queda allí marcado y entre más se utilice, más identificado, más notable va a ser este camino. Si dejamos de usar ese camino por alguna razón y empezamos a ir por otro lado, vamos a abrir un nuevo camino en otro lugar y este camino, cuando deje de ser utilizado por mí, por mi familia, por las demás personas, ¿qué crees que le va a ocurrir? Exacto, se va nuevamente a cerrar, a llenar de hierba, de plantas y tal. Entonces, ese camino que estuvimos utilizando quizá durante años se va a cerrar. Y el camino que no habíamos utilizado, que estamos comenzando a utilizar, se va a eh, intensificar, ¿ok? Esa es la magia, la bendición, la gran maravilla que es la neuroplasticidad. Porque aunque yo tenga ya caminos, circuitos dentro de mi cerebro entre las neuronas a través de la sinapsis de sus dendritas, no significa que son fijos y que ya se van a quedar siempre así. Significa que si yo abro nuevos caminos, los caminos anteriores pueden dejar de ser utilizados y se pueden eh, se pueden traslapar, puedo hacer que el nuevo camino sea el que supere al camino anterior. ¿Por qué esto es importante? Porque los seres humanos no funcionamos por reprogramación o por reconfiguración. Los seres humanos funcionamos por acondicionamiento, aquello con lo que nos condicionamos, aquello que hacemos una y otra y otra y otra vez. Entonces, el neuromodelado es la gran herramienta que nos va a permitir trabajar a cada uno de nosotros, a ti y a mí, en modificar. Fíjate, tengo una pregunta para ti. ¿Has tenido hábitos en tu vida que no te han gustado, hábitos que has desarrollado y que no te gustan, que sabes que son tóxicos, que son nocivos, que son negativos para ti y a lo mejor has querido cambiarlos, a lo mejor has querido modificarlos y quizás lo has logrado alguna vez, pero quizás no ha sido sostenible? Tiene que ver con que quizás no lo llevaste a cabo utilizando las bases cognitivas del funcionamiento de todas estas neurociencias puestas al servicio de nuestro desarrollo.
¿ok? Hay personas que me dicen, yo dejé de hacer esto, yo empecé a hacer esto, pero no me duró. Entonces, hoy vamos a hablar de esos secretos, porque es algo muy importante. Bueno, secretos, no secretos, uy, qué secreto, sino que no es tan conocido. No todas las personas, no muchas personas lo conocen. De hecho, muy pocas personas saben de esto que te estoy compartiendo el día de hoy. Así que quédate hasta el final porque vamos a tener tips prácticos, herramientas prácticas que puedes comenzar a utilizar desde ya. Beneficiarte desde este momento y al término de esta conferencia. Si tienes cuaderno y pluma, toma notas. Si no, lo puedes ver después repetido en la grabación. Entonces, vamos a hablar del neuromodelado. Primera herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Los seres humanos tenemos distintas etapas respecto a nuestras habilidades o capacidades. Entonces, primero tenemos una incapacidad inconsciente. ¿Qué significa eso? Yo no sé que tengo una carencia o una incapacidad de esa competencia o esa escasez de esa o esa falta de esa competencia, ¿no? De esa capacidad. Entonces, es como cuando muchos años de tu vida, si tú sabes manejar una bicicleta o conducir una bicicleta o conducir un auto, o si tienes la capacidad de caminar, hubo un día que no lo sabías. No sabías que no sabías caminar, no sabías que no sabías manejar un auto, no sabías que no sabías andar en bicicleta. Esa es la primera etapa, es la incapacidad inconsciente. La segunda etapa es que hiciste consciente esa incapacidad. Entonces, te diste cuenta, quizá cuando eras muy pequeñito, muy pequeñita, mirando a la gente a tu alrededor, usando las neuronas espejo y ciertas partes de tu cuerpo, de tu cerebro y de tu cuerpo, comenzaste a aprender a caminar y te caíste muchísimas veces, te levantaste cada vez y fuiste avanzando en ello, en ello, en ello, en ello. Entonces pasaste de esa incapacidad consciente a una capacidad consciente. Entonces, recuerda, si sabes manejar un auto estándar, un auto de velocidades, si fue para ti como para mí la primera vez hace, yo creo que hace que 30 años probablemente o 33 años que aprendí a manejar, para mí requería toda mi atención, todo mi enfoque, toda mi atención consciente, el acelerador, el clutch, el freno, la velocidad, el volante, estar mirando y tal. Requería que yo estuviera enfocado en ello o la bicicleta o el andar caminando cuando éramos más pequeños. Y entonces esa era la etapa de desarrollar la capacidad consciente. Requerías hacerte consciente para poder desarrollar esa capacidad. Y después, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a vuelta de practicar, 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 practicar y practicar, desarrollaste completamente eso y lo volviste una capacidad inconsciente, ¿ok? Entonces vamos a ir ya a la parte práctica, el siguiente diapositiva, por favor, John. De todas las partes que tiene el cerebro, voy a hablar solamente de la corteza prefrontal, del cingulum o giro del cíngulo y de la amígdala, ¿vale? Con esas tres vamos a armar lo del día de hoy. La exposición que voy a hacer a continuación para hacer el cierre de esta primera etapa y todo lo que venga a través de las preguntas de ustedes. Son las tres partes que quiero que recuerdes el día de hoy el cerebro: corteza prefrontal, cingulum o giro del cíngulo y la amígdala. Y la capacidad consciente e inconsciente, y vamos a hablar entonces de los 5 mitos del cerebro humano. Ahora les eché mayormente todas las bases previamente para que puedan entender esto. Entonces vamos por favor, John, a la diapositiva que dice 5 mitos del cerebro humano, incluso la que está después, que dice número 1, la siguiente diapositiva dice: el cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo. Entonces, con base en todo lo que yo te acabo de compartir, va a ser muy sencillo explicarte rápidamente esto, ya que tengo 5 minutos para hacerlo. Mira, el cerebro lesionado sí puede sanarse a sí mismo. Por lo que yo te acabo de compartir, el número de neuronas que hay en ti se regeneran y se renuevan. Hay una, será como un resguardo, como un backup, un respaldo en el cuerpo de células madre que van a donde requieren ir cada noche cuando estás durmiendo a través de todos los procesos que ocurren en tu cuerpo, y algunas de ellas pueden retomar o tomar especialidades. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro lesionado sí se puede sanar a sí mismo. ¿Qué es lo primero que ocurre? Un evento traumático, un golpe, un accidente, una embolia, algún tipo de accidente cardiovascular en el cerebro o traumático. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Que otras partes del cerebro, otras neuronas de otra región, otras neuronas de otra región del cerebro van a tomar las funciones que está dejando de hacer
lesionado, la parte que está lesionada. Evidentemente no lo van a poder hacer también al principio porque no es su área de expertise, no es su área de especialidad, pero con el trabajo adecuado, con la terapia, con el trabajo de ir avanzando, se puede llegar en un momento dado a recuperar las capacidades que se perdieron, porque además de que otras la van a tomar primero como respaldo, se van a ir desarrollando nuevamente las zonas que están dañadas para que eso en un momento dado pueda volver a ser como era antes. Entonces, ahí rompemos ese primer mito, el cerebro lesionado sí puede y se sana a sí mismo por un proceso de sustitución y posteriormente de sustitución de funciones y después de restitución de esas partes dañadas por nuevas células. Recuerda algo, cada año y un mes, más o menos, cada un año y 2 meses, todas las células de tu cuerpo se han renovado. Significa que todo lo que hay en tu cuerpo, aunque tengas el mismo color de ojos, las mismas facciones, la misma estatura y tal, no son las mismas células, ninguna en tu cuerpo de las que eran, por ejemplo, en agosto o septiembre de 2017. Entonces, vamos abriendo nuestra conciencia a todo esto y cada vez hay mayor evidencia científica que nos permite validarlo. Siguiente diapositiva, por favor, John. Dice, número 2, es imposible modificar las conexiones cerebrales. Ya te va a ser muy sencillo entenderlo con todo lo que te expliqué de la neuroplasticidad y el neuromodelado. Sí se modifican las conexiones cerebrales. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere que de manera consciente, a propósito, de manera deliberada, de manera guiada, yo pueda llevar a cabo y desarrollar nuevos hábitos que de manera natural sustituyan a los anteriores. ¿Qué ocurre allí? Hay muchos errores de pronto en la conciencia colectiva, en el conocimiento cultural colectivo. Y entonces, un error en 1970 llevó a pensar a muchas personas que para crear un nuevo hábito se requieren 21 días. No es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso fue un error causado por algo que escribió un cirujano en 1970, más o menos en los 70, llevó a cabo un estudio, ni siquiera científico, sino de observación en su clínica, en la que él dijo que los seres humanos tardaban 21 días, pero se refería a acostumbrarse a una amputación o a una nueva, que si les hacían cirugía de la cara, les llevaba 21 días acostumbrarse a su nuevo rostro o a perder un brazo, una pierna, un pie, un dedo, lo que sea. Y entonces se traspoló esto de manera errónea y se hizo muy popular en los 70 por todas las personas que se dedican al desarrollo humano en aquella época, y luego en los 80s, 90s y lo fuimos heredando de esa manera, que se tardan 21 días para desarrollar un nuevo hábito. No es cierto, eso es bullshit, patrañas, mentira, son pamplinas, no, no es cierto. Y es por eso que hoy vemos que es muy común que digan 21 días a la felicidad, 21 días para el éxito profesional, 21 días a la libertad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, lo que está probado, el London College University ha probado científicamente en los últimos 4 años que se requieren por lo menos 66 días, ¿ok? Por lo menos. En realidad, para que quede instaurado realmente una nueva actitud, un nuevo hábito, sobre todo cuando incluye aspectos físicos, emocionales, psicológicos, racionales, requiere por lo menos de alrededor de 8 meses, pero 66 días es lo mínimo requerido para que puedas empezar realmente a dejar tras en ti de que se cierre esa vereda de la que hablábamos, ese camino, y de que el nuevo esté funcionando. Entonces, sí es posible modificar las conexiones cerebrales por la capacidad de neuroplasticidad que existe a través del trabajo consciente del neuromodelado. Siguiente, número 3, siguiente diapositiva, por favor, John. Gracias. El envejecimiento cerebral es inevitable, el envejecimiento cerebral es inevitable e irreversible. No es cierto, ¿ok? Te voy a contar por qué, con base en lo que ya te compartí el día de hoy. Mientras tú mantengas a tu cerebro activo, mientras tú te mantengas aprendiendo nuevas cosas cada día, probando nuevos sabores, haciendo las cosas de una manera distinta, mientras sigas generando novedad para tu cerebro, no se van a perder las capacidades que tu cerebro tiene por temas de edad, ¿ok? De envejecimiento. ¿Qué ocurre? Tú recuerda
Y es algo muy, muy coloquial que todo el mundo dice, que los niños están curiosos, los niños están sedientos, hambrientos de aprender, y que a los adultos ya nos da flojera, ya no queremos aprender porque operamos con lo que ya aprendimos, con lo que ya teníamos. Ese es el problema, que nos quedemos allí. Si tú fueras y operaras como este niño, esta niña que un día fuiste y que está en ti, que vuelves a ser el día de hoy, vas a mantener tu cerebro joven, sano, funcionando con una memoria espectacular, con capacidades cognitivas que se vayan incluso incrementando. ¿Qué requieres? Eh, hay aplicaciones en los teléfonos móviles, en los teléfonos, en las computadoras, en las tabletas, hay aplicaciones que te permiten desarrollar y mantener tu cerebro activo, pero también es muy importante hacer cosas nuevas como probar nuevos alimentos, cómo aprender un nuevo idioma, cómo ir por caminos distintos, ponerse el reloj en la mano contraria a la que siempre lo haces, usar tu mano no dominante si eres diestro, usar tu mano zurda para lavarte los dientes o para Vicente, la perdona, cuchara o el recordar tenedor quedan para 2-3 comer. minutillos para acabar conferencia. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí esta parte es simplemente mantén tu cerebro joven con la novedad. Haz cosas distintas, diferentes cada día, que impliquen a tus 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Huele distintos aromas, prueba distintos sabores, toca telas distintas, haz cosas distintas. Esa es la manera simple de mantener tu cerebro joven. Y ese es el mito número 3 que rompemos ahí. El mito número 4 es el que dice en la siguiente diapositiva, por favor, John. Dice, el cerebro pierde millones de neuronas al día que son irreemplazables. Ya te di las bases de esto también, lo desmitificamos rápidamente. No, no es cierto. ¿Sí se pierden neuronas a lo largo de la vida? Sí. No son completamente irreemplazables. Y de todas maneras, para que estés tranquilo, te voy a decir lo siguiente. Si fueran irreemplazables, a la tasa que pierdes neuronas cada día, para perder la mitad de tus neuronas, deberías de vivir 180 años. A lo largo de 180 años, si no fueran reemplazables, sí podrías perder la mitad de tus neuronas, ¿ok? Te lo digo para que te quedes tranquilo, te quedes tranquila. ¿Por qué? Porque eso no va a ocurrir. Porque además de que no vas a estar viviendo este proceso irreparable durante tanto tiempo, sí hay reparación y sí hay reemplazo de esas neuronas en tu cerebro. Simplemente hay que cuidar la alimentación, el descanso, hay que cuidar todos nuestros hábitos para darle a nuestro cerebro las posibilidades de florecer, de ser lo máximo que puede ser. Entonces, mito número 4 está desmitificado ahí, está roto allí el mito número 4, y vamos a terminar con el mito número 5, que dice: las reacciones primitivas dominan al cerebro superior. Quiero que traigas por un momento a tu conciencia de vuelta lo que te dije acerca de la corteza prefrontal, el cingulum o giro del cíngulo y la parte de la amígdala. Imagínate que llegas a un lugar, entras por el mezanín y hay unas escaleras que van al primer piso y unas escaleras que van al segundo piso. Las escaleras que van al primer piso van al cerebro superior, que es la corteza prefrontal. Las escaleras que van hacia abajo, al piso del sótano, es las que van al cerebro inferior o primitivo, donde están esas reacciones primitivas, que es la amígdala. Y el giro del cíngulo, esta zona del cerebro, que es esa entrada, es la que te permite decir, como el descanso de las escaleras, elegir conscientemente si quieres ir hacia arriba o si quieres ir hacia abajo. Hay un instante, un solo segundo, menos de un segundo, en el que tú tienes la capacidad de elegir si vas a acceder a tus funciones superiores, a tus funciones conscientes, a tus funciones humanas conscientes, desde el cerebro superior, o si vas a acceder a las reacciones primitivas del cerebro inferior. Esa es la capacidad que tenemos los seres humanos. Si tuviéramos un superpoder, y todos lo tenemos, es el superpoder que tenemos los seres humanos, honrando a Stan Lee, que falleció antier probablemente, y que marcó tantas cosas para nosotros en el mundo acerca de los superhéroes. Tú tienes un superpoder, yo tengo un superpoder. ¿Cuál es ese superpoder? El poder de elegir. Siempre hay opciones, siempre hay posibilidades, requieres hacerlo en conciencia y trabajar en ti, hacer un trabajo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, porque el conocimiento genera conciencia, y la conciencia abre
posibilidades para tu vida. Entonces, cierro esta ponencia con esta invitación. Trabaja en ti, conócete, trabaja tu autoestima, tu autoconfianza.